Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que esté viendo esto. Este es el noticiero histórico de los chinos, en donde analizaremos algunos acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia. Empezaremos analizando la situación de el Che Guevara. El Che Guevara llega a México, donde comienza a trabajar en el Hospital General. Ahí conoce a Fidel Castro y a Raúl, y después se une a su movimiento revolucionario, el cual propone derribar a Fulgencio Bautista. Después llega a Cuba con los revolucionarios y ahí serviría como asesor para Fidel Castro, y de esa manera dirigir a la fuerza guerrillera. Después, en el enero de 1957, logran derribar a Fulgencio Bautista, y de esa manera Fidel Castro tomaría el liderato de Cuba. Posteriormente se volvería jefe de la milicia, presidente del Banco Nacional, y después tomaría el cargo de ministro de Industria. En 1965, el Che tendría el valor de dejar a Cuba para ir a otras partes del mundo. Intentó llevar sus ideas revolucionarias a Congo. Lastimosamente no pudo completar ahí, entonces se fue a otra parte. Después llega a Bolivia como revolucionario, pero ahí es donde lo capturarían y lo llevarían a la hoguera. Y ese fue el caso del Che Guevara. Vamos a otras noticias con Ho Chi Minh, un joven que recorrió gran parte del mundo e intentó liberar a Vietnam de un colonialismo francés. Ho Chi Minh se iría a Francia, donde escribiría algunos textos y los mandaría otra vez a Vietnam, pero bajo un seudónimo. Ahí se daría a conocer entre unos pocos intelectuales. Él no tenía intereses de aprender una filosofía marxista, pero se unió a un grupo de comunistas franceses, los cuales estaban en contra del colonialismo. Esto lo tomó como una oportunidad para liberar a su pueblo. 30 años más tarde llegaría otra vez a Vietnam, donde se podría decir que predicó una idea revolucionaria para poder liberar a su pueblo. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardea a Estados Unidos y también atacaría unas colonias británicas y holandesas. Ho tomó esta oportunidad porque fue a China, y China estaba en contra de Japón, y de esa manera pensó que los chinos lo podrían ayudar, pero lo arrestaron por comunista. Durante el tiempo que estuvo en prisión se preocupó porque sentía que estaba desperdiciando el tiempo en lo que lo podría invertir en liberar a su pueblo. Cuando por fin lo liberaron, se regresó a patín a su país, y en ese periodo fue cuando Estados Unidos combatió a China. Vio otra oportunidad al unirse con el pueblo estadounidense, pero lo volvieron a arrestar por comunista. No es cierto. Un día un piloto estadounidense cayó en Vietnam, y Ho lo acogió, lo llevó a su cuartel. Entonces los yanquis vieron una oportunidad en Ho porque les podría proporcionar información relevante y confidencial. Los gringos apoyaron la revolución de Ho, dándole armas y todo lo que él necesitaba. Pero empezó la Guerra Fría, y el problema era que Estados Unidos se debía de aliar con Francia, y Francia le pidió que no se metiera en ningún asunto de sus colonias. El 2 de septiembre de 1969, a los 79 años de edad, pero no se preocupen porque Vietnam ganó la guerra y se liberó de los franceses. Fin. Vamos con otro acontecimiento. Ahora vamos con Rosa Luxemburgo, una chica brillante, pero la mataron lastimosamente. Rosa Luxemburgo estudió en una universidad en la cual conoció a muchos revolucionarios marxistas que influyeron en su desarrollo intelectual. Aparte, en ese periodo también escribió para un periódico, y pues así se desarrolló como revolucionaria. Se pegó con un grupo de socialistas, y ahí desarrolló su capacidad de oratoria, en los cuales sorprendió a muchos contemporáneos suyos, entre ellos Trotsky. O sea, no inventes, Trotsky. Dentro de la SPD habían dos grupos. Un grupo que pensaba que se llegaba al socialismo directamente desde el capitalismo,
solamente que lo debías de cambiar de algunas maneras y así llegaba al socialismo. Mientras había otro grupo que pensaba que se debía de abolir el capitalismo para poder llegar al socialismo. Va. Lastimosamente habían más reformistas, que era el grupo en el cual no estaba Rosa, y eso provocó que tuviera varios enemigos. Escribió un libro muy bueno que se llamaba La acumulación del capital, pero cuando lo publicó unos días después la arrestaron. Poco tiempo después de que salió de la cárcel conocí a su compañero de revolución, el cual ellos dos formarían un grupo revolucionario que solamente constaría de unos cuantos miles, pero los mataron por antirrevolucionarios. La causa de muerte de Rosa fue que le dieron un cachazo en la cabeza, pero inventaron que la habían linchado. Bueno, eso fue todo con Rosa Luxemburgo. Ahora pasemos a otras noticias que son acerca de Lenin. No inventes, ya llevamos Rosa Luxemburgo, Che Guevara y Lenin, que esto es un noticiero comunista o algo así. Bueno, ahora pasemos con Lenin. Nació el 22 de abril de 1879. Se graduó como abogado en la Universidad de San Petersburgo en 1982. Abrazó el marxismo y sufrió el destierro a Siberia en 1897. En 1905 se exilió en Suiza, donde escribió El materialismo, y regresó petrogado en 1917. Cuando Rusia venía perdiendo la Primera Guerra Mundial, entonces proclamó la famosa tesis de abril, exigiendo retirarse de la guerra e instaurar el socialismo. En noviembre de 1917 sus seguidores tomaron el Palacio de Invierno y lo nombraron presidente del Consejo del Comisario del Pueblo por el Congreso de la Soviets de Rusia. En 1919 fundó la Internacional Comunista, Comité, junto a León Trotsky, el ejército rojo que venció el ejército blanco de los enemigos de la revolución. Sometió a los opositores anarquistas y desde 1921 aplicó la nueva política económica, la NEP, que restauró la propiedad privada en algunos sectores de la economía, sobre todo en la agricultura. Pero pues X. Ahora vamos a temas más interesantes con la noche de los cristales rotos. El 9 de noviembre de 1938, Alemania vive un estallido de violencia en contra de los judíos bebés hermosos. Supuestamente esta furia surge de manera espontánea como a respuesta del asesinato de Ernst von Rath, funcionario alemán en París, a manos de un adolescente judío. Y se les imponen toques de queda que limitaban las horas que podían salir de sus casas. A partir de esa noche las cosas se tornarían más difíciles para adolescentes judíos. Se les prohíbe el acceso a museos, piscinas y finalmente serán expulsados de escuelas públicas. Muchas personas en desesperación deciden suicidarse y las familias buscan de manera desesperada salir de Alemania. Bueno, eso fue la noche de los cristales rotos, bastante triste, que sad, quesadilla de queso. Y con esto finalizaríamos el noticiero histórico. Espero que nos veamos en otra entrega y adiós. Páseme con 10.